Ya está el Nico Facuse, pues está listo y dispuesto para conversar con nosotros. ¿Estás por ahí, Nico? Bienvenido. Aquí estoy, ¿me ¡Hola! ven? Sí. ¿Te gustaste el pelo? Estamos tratando de darle seriedad a esta segunda vuelta. ¿Te parece a Gabriel Boric? Claro, damos la misma cambio de look. Oye, ¿qué te parece esto de que... Se nota la respuesta conservadora. Momento de restauración conservadora, todo el mundo cortándose el pelo. Nótense Daniel Stingo, Nico Facuse, no. Van a llegar en corbata la próxima semana. Anteojos. Oye, hoy día la Lo único que falta es columna, la corbata, ¿verdad? hoy día la columna de Fernández, del ex director de Clínico, Ya, Patricio Fernández. decía que después de la primera vuelta, los de el Frente Amplio llegaron con chaqueta y corbata y las mujeres con traje dos piezas a la convención. Es un sarcasmo porque no hicimos eso, Fernández. Mentiroso. Bueno, ¿cómo estás, Nico? ¿Qué ha sido de tu semana? Bien, pues, aquí estamos ya en la trinchera legislativa, presto al trabajo al que va a haber hoy 16º día retiro. y mañana, bien intenso. ¿Cómo? Al 16º Eso. retiro. Harta noticia que viene Al de décimo. ahí justamente del Congreso, y se rechazó el cuarto retiro, pero ya se presentó un quinto. Pero además por falta de quórum, ojo. Sí, claro, se rechazó por falta de quórum, claro que sí. Y Es raro esto. explícanos ahí lo que pasó, por Nico. Estaría bueno. No, yo digo que es raro un quinto retiro si no ha habido cuarto, pero Sí, bueno. rarísimo. Ya, pero la diputada Giles ya presentó el quinto retiro, ¿no? Un proyecto de ley de quinto retiro. Sí, ella y otro diputado más. Presentó otro retiro. ¿Ya? ¿Cómo lo ves tú? Tiene pocas Lo que posibilidades. pasa es que si se siguen presentando proyectos con el déficit técnico y la falta de diálogo político, lo más probable es que esté destinado al fracaso como el anterior. Claro. Entonces, yo creo que esto de que se rechace un proyecto de retiro provisional, no se haga ninguna reflexión y a los 30 segundos se está anunciando otro, y a mí me parece poco serio. Yo creo que si se quiere avanzar en una cosa así, primero uno esperaría que entender las causas del rechazo, cómo se puede llegar a los votos necesarios, darle un par de vueltas, un poquito de diálogo y desde ahí elaborar una propuesta distinta. Pero si se rechaza algo y a los 30 segundos se presenta exactamente lo mismo, lo más probable es que el resultado sea el mismo que el del proyecto anterior. Exacto. ¿Y qué fue lo que pasó en este cuarto retiro? ¿Por qué dirías tú entonces que no se alcanzó el quórum? Hay varias como razones que andan dando vuelta, desde que no estaban todos los que tenían que estar. El tema COVID. El tema COVID, exacto. ¿Qué crees tú que es lo que frenó este cuarto retiro finalmente? Bueno, yo creo que hay muchas razones, desde técnicas a políticas. Desde el punto de vista técnico, habían algunos puntos sobre la mesa que se habían conversado para hacer viable el cuarto retiro y que yo creo que le podrían haber dado una amplitud de apoyo mayor, no solo en la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que después en lo que se preveía más difícil, que era lograr los votos en el Senado. Recordemos que este es un proyecto que requiere 3/5, estos son 93 votos en la Cámara de Diputados y Diputadas y 26 votos en el Senado, y por lo tanto no basta con la sola oposición, sino que además hay que alcanzar algunos votos de la derecha. Pero también hay que seducir legislativamente a toda la oposición. Y hubo puntos ahí que se plantearon que no se acogieron en la comisión mixta, como es el cerrojo para evitar que hubiese nuevo retiro, como es el impuesto, que había hecho una propuesta del mismo Gabriel Boric, de establecer impuestos sobre los 2 millones, quienes tengan rentas mensuales sobre los 2.600.000 pesos, evitar que se pudieran hacer retiros quienes tienen sueldos muy altos y poder parcelar el pago de cuotas, al menos en 2 cuotas, con una diferencia de 30, 60 días, para evitar que el impacto macroeconómico que pudiera tener los retiros no fuera tan duro. Y nada de eso se acogió en la comisión mixta, y entonces ¿Quiénes se salió un opusieron a proyecto eso? peor que ¿Quiénes se el opusieron a que eso? que el que estaba antes.
con una fórmula además para la renta vitalicia bastante extraño, técnicamente muy deficiente, y en términos técnicos ya tenía problema el proyecto. Pero además esto hizo una maniobra el gobierno de bastante mala leche, que fue por tener discusión inmediata para votar este proyecto el día viernes, sabiendo que habían parlamentarios fuera del país, otros con licencia médica, en fin, o sea, con dificultades para poder llegar a la sala y votar un proyecto que tiene quórum. Y además, adicionalmente, las condiciones en las cuales se debate este cuarto retiro son muy distintas a las condiciones para las cuales se debatió el primero y segundo retiro, al menos, considerando que hay otras prestaciones sociales que están hoy día en circulación, que ha habido alguna recuperación de la economía, de los empleos, etcétera. Entonces yo creo que todas estas cosas conspiraron para que se terminara rechazando. Claro, interesante ahí cuando tú dices, por ejemplo, esto de que adelantaron y le pusieron urgencia, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo importante que son las mesas que como que presiden la Cámara o el Senado, ¿no? Por supuesto, porque, a ver, la urgencia es facultad del presidente de la República, solamente es facultad de ellos. Hay algunos proyectos de ley en el Congreso que se han presentado para que el Congreso también tenga facultad de establecer urgencia. Aquí nuestro constituyente, esta es una de las materias también a discutir, si es que solo el gobierno le puede poner urgencia a la tramitación legislativa. Pero además, el orden de las tablas, eso se hace en coordinación con la mesa del Senado, de la Cámara y del Senado, y en este caso la mesa de la Cámara por desacuerdo entre la misma oposición, a pesar de tener mayoría, y esto es un llamado para lo que va a ocurrir el próximo año, ojo, hay que lograr acuerdos para tener la conducción de la Cámara desde la oposición. Lamentablemente en una pugna ahí muy fuerte que hubo entre particularmente el PC, el Frente Amplio con la Democracia Cristiana, se terminó perdiendo esa mayoría que había en el tercer año. Recordemos que el diputado Paulsen ya va en su segundo año de presidencia de la Cámara, cuando el tercer año le correspondía a la Democracia Cristiana y el cuarto año le correspondía al Partido Socialista. Y eso es un autogol que hizo la oposición, y no solo afectado para este proyecto, sino que para otras tramitaciones legislativas. Entonces, evidentemente, ese es parte de los problemas, no solo para este retiro, sino que para otros proyectos que están. Hay otras cosas muy importantes que no son priorizadas, porque hay una línea política distinta en la conducción de la mesa, y desde ya hacer el llamado a los 81 diputados y diputadas que uno podría considerar de oposición el próximo año, a ponerse de acuerdo porque tienen la mayoría y no entregarle la conducción de la mesa a la Cámara, lo cual además sería fatal porque en el Senado ya hay un empate, y es muy probable que al menos en 2 años del Senado el presidente o presidenta del Senado sean de derecha. Y eso para un eventual gobierno de Gabriel Boric es muy complejo. Y si llegara a ganar Kast, ya la situación es dramática, porque tratar de aguantar una fuerza política legislativa que tiene las mesas y más encima el Poder Ejecutivo es muy difícil. Sí, sobre todo pensando que hoy día se podría recuperar la mesa de la Cámara de Diputados, pero hay algunas diputadas como Pamela Giles, que es muy populista, que se opone. Digámoslo así, pues si cuando hubo un intento de cambio de la mesa para que la oposición volviera a tenerla, Pamela Giles se opuso, ¿o no, Nico? Así es. Entonces, Pamela Giles, aquella que declara que es de oposición, que fue comunista, que fue no sé qué, no sé cuánto, le gusta que la mesa de la Cámara de Diputados esté la derecha, porque no se pone de acuerdo con el resto y se opone a que la Cámara tenga una presidencia de mayoría y no una presidencia de minoría como es hoy día. Y te doy un dato complementario al tiro para lo que viene. La diputada Pamela Giles arrastró 2 diputados. O sea, en realidad políticamente ya va a tener 3 votos para esto. Pero ella los tenía también, ¿no? Estaba Florcita Motúa, está ella y está otro, ¿no? Ella tiene 3 humanistas. Era ella y Florcita Motúa, pero no sé, uno podría tener la duda de que Florcita Motúa puede tener un grado de autonomía mayor, pero 2 diputados que salieron con 800 y 1000 votos arrastrados por ella, yo veo poco margen de autonomía al menos para esta decisión.
Fuerte. Claro. No sabemos cómo van a actuar ese grupito que se llama Dignidad Ahora, ¿cierto? Que es el grupo que armó el Partido Humanista con otros grupos que se fueron de Aprueba Dignidad para... Pero son lo único que tienen, ¿no? Este grupo solo sacó esos 3 diputados en Sí, total. entiendo que son solo estos tres, sí. Tenemos un artículo en La Voz de los que Sobran que analiza el nuevo escenario en la Cámara de Diputados. ¿No es Sí, cierto? Que podemos- podemos poner este link donde explica en más detalle quiénes son las nuevas fuerzas. Al Pero final mira- va a ser muy perdón. líquido el escenario. Sí, va a ser muy líquido el escenario, pero lo yo otro creo que dedicarme a hablar sobre la composición, porque para que terminemos este tema del cuarto retiro, el quinto retiro, lo que sea, me gustaría como que analizáramos las opciones. ¿Por qué era tan importante o no tener un cuarto retiro, digamos? Y ahora, entonces, la bancada de diputados PPD envió un oficio a Sebastián Piñera para extender el IFE universal. Que ya le dijo Porque el se ministro que no. acaba el IFE universal y eso implica que mucha gente que estaba viviendo con el IFE o que no tenía trabajo y vivía gracias al IFE o aumentaba sus ingresos por el IFE para pagar ciertas deudas y ciertos beneficios que durante la pandemia tuvimos y se van a acabar, se acaba todo eso, ¿no? Y seguramente vamos a entrar en un verdadero problema, ¿no? Absolutamente, lo hemos dicho aquí en otras oportunidades. El IFE ha sido ya ingresado al presupuesto familiar en muchas familias chilenas porque de verdad lo necesitan, porque los sueldos en este país son muy bajos y por lo tanto este IFE le ha permitido poder tener la posibilidad de tener un piso económico un poquito más digno. Pero la verdad, también para ser muy sincero, es bien insostenible mantener un IFE durante mucho tiempo, porque un IFE de estas características, porque son cerca de 3.000 millones de dólares mensuales. Los IFE, la plata que se ha ocupado para la mayoría de las ayudas sociales, pero en particular los IFE, que son sobre 20.000 millones de dólares, es en realidad plata que ahorró el Estado de Chile a través de los gobiernos de la Concertación durante los famosos 30 años, y ese es un ahorro que estaba ahí para una emergencia, y la emergencia ya la tuvimos y ya nos gastamos el ahorro. Se puede seguir gastando, endeudándose el país, ocupando otros instrumentos financieros, pero en realidad es complicado sostener un beneficio de esa envergadura. Lo que sí hay que hacer, creo yo, veo difícil que este gobierno vaya a amplificar el IFE y veo muy difícil incluso que si ganara Gabriel Boric, él pudiera implementar una medida como esta a partir de marzo porque va a tener desafíos económicos demasiado grandes, como para además tener esta carga que es mucha plata mensual. Lo que sí yo creo que hay que apuntar en cuestiones muy concretas donde hay líneas de acción que yo creo que se pueden fortalecer. Por ejemplo, hay una tasa muy fuerte de desempleo que se sostiene en las personas que tienen sobre 50 años. Yo creo que ahí aplicar un subsidio, aplicar una ayuda a ese tipo de personas que puede ser bastante útil. Subir la pensión básica solidaria, Gabriel está proponiendo sobre los 250.000 pesos, que a mí me parece bien. Eso me parece que es más relevante, o sea, que se puede priorizar en eso, que no sale tan caro como el IFE universal, y tratar de hacer crecer la economía, tener mayor cantidad de empleo, empujar por mejores sueldos, empujar por un sueldo mínimo mayor, porque al final, ¿por qué el IFE se ha vuelto tan importante? No solo por la pandemia, sino porque como los sueldos en Chile son tan bajos, las familias han visto aquí un ingreso que permite aumentar su presupuesto mensual, y eso lamentablemente se va a acabar en diciembre y vamos a entrar en un problema bien complejo a partir de enero. Sí, la segunda pregunta es ¿por qué falló lo del aborto? Sí, es esto que- está cerrando el tema. es que sí, porque en el fondo ya... Perdón, es que ese ya tema le- me interesa mucho. ¿Qué pasó ahí Déjame leer primero un comentario. Pero por supuesto que... Ruth Riquel me dice, estaba esperando el cuarto retiro para postular a casa, pero todo quedó en nada. En unos meses volveré a la precariedad por mi bajo sueldo. Gracias a los otros, me imagino que se refiere a los otros retiros, estuve muchos meses tranquila. Sí, al final los retiros no pueden ser la solución para el tema de los bajos salarios, porque los retiros son de un pozo de dinero que se va a acabar. Al final es una mejora artificial. Yo tengo varios meses tranquilo porque estoy comiendo mis ahorros. O sea, eso no es una solución.
Porque yo como los ahorros y después ¿qué hago? Por eso lo que se tiene que hacer es buscar una forma de subir los salarios. Por eso, por ejemplo, está la propuesta, bueno, a mediano y largo plazo de negociación colectiva ramal, que es una de las mejores formas de subir salarios. Pero en el caso puntual, el IFE laboral que da subsidios a las personas que están en el mercado laboral. El IFE universal es otra cosa porque al final lo que está haciendo es sustituir ingresos realmente. Pagan a todo el mundo independiente de si están trabajando o no están trabajando. El IFE laboral busca apoyar los que justamente están en el empleo, corrigiendo eso, los bajos salarios. Es como una especie de subsidio a las tan golpeadas pymes, que les ayuda a subir los salarios efectivamente. Hay muchos rumores, ¿no? Y mucha información falsa que como Gabriel Boric propone subir los impuestos a las pymes, que es falso. No propone aumentar impuestos a las pymes, sino a los súper ricos. Pero en el caso mismo ¿Qué de no las pymes, son las propone pymes? subsidiarlos. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con el IFE laboral como alternativa en todo esto? ¿Se podría extender para el próximo año más, como que de forma más factible que esto del IFE universal? Sí, y el gobierno y el Congreso ya han ido de acuerdo para que se extienda el IFE laboral. Yo coincido completamente con el análisis que hace Hassan. El IFE laboral ya se extendió hasta marzo, que me parece más razonable hacerlo hasta marzo porque el gobierno que venga, que esperamos sea de Gabriel Boric, tiene que tomar esa posta, analizarla, profundizar, ajustar dónde, subir en algún lugar, quizás, o sea, tiene que ecualizar bien en función de cómo esté la situación laboral y económica en el país en marzo, pero claro, es un instrumento que se puede seguir ocupando completamente el próximo año, que es más acotado y que no genera el gasto tan grande para el Estado de los 3.000 millones de dólares mensuales. Quizás habría que, mira, aquí por ejemplo Damsil dice, a mí me llega el IFE y me ayuda bastante, pero igual creo que sería mucha mejor política pública subsidiar los servicios básicos en vez de estar dando un sueldo mensual. Creo que hay algunas cosas que se podrían hacer, no sé si subsidiar los servicios básicos, pero sí hay muchas otras cosas, por ejemplo, no sé, que van a tener que empezar a la gente a pagar y que se habían alargado, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Crédito con aval del Estado, que ya te los están cobrando. No sé, ese tipo de cosas que ya están cobrándote, que se dieron en algún momento, ¿no? Quizás también podría aplazarse un poco. Yo creo que debería ser un poco más paulatino. En el caso de las cuentas de luz y de agua, había un congelamiento, ¿cierto? Una pausa hasta diciembre, de hecho, hasta ahora. ¿Y qué está pasando con la ley para extender eso, ver como un retorno a estar pagando esos servicios, pero de manera más paulatina para que no estén enfrentados con todas esas deudas anteriores todos de golpe en enero? Yo sacaría una ley que lo perdone todo. ¡Oh! Por ejemplo. ¿Nico? No, si yo también, si lo que pasa es que... Son empresas privadas. ¿Qué hacemos después? ¿Pero qué pasó con esa ley? Porque esa ley, ese congelamiento estaba, ¿cierto? Ley de perdonazo. Sí. Ley de perdonazo. Pero hagamos una cosa, Daniel, que no lo haga el Congreso, que lo haga la Constituyente. Eso, por una norma transitoria, es muy buena, podemos hacer lo que sea por norma transitoria, ¿sabes Claro, usted? tienes más poder. Sí, las normas transitorias podemos hacer un nuevo Chile. Me gusta. Claro. Oye, en Telegram Alejandro de la comunidad dice, disculpen mi ignorancia, pero ¿por qué al sistema económico que tenemos le conviene que estemos endeudados sabiendo que los sueldos son bajos? Entiendo que debe ser por los excesivos intereses que nos cobran, porque cuando tuvimos recursos con los retiros, muchos pagamos las deudas y ellos se espantaron. Porque la plata de las AFP va a las grandes empresas, porque es un negocio para las AFP y para las grandes empresas que les prestan la plata tuya. Cuando tú depositas mensualmente o tu empleador te deposita mensualmente, esa plata, que es mucha plata, se la prestan a Luxit, se la prestan al director de la tercera, al dueño de la tercera, que es el dueño del Banco Itaú, etcétera, en una tasa de interés de 0,5 mensual, 0,4 o 0,5 mensual. Y después él tiene, que es bajísimo, y a ti te lo presta a un tasa de interés de 30% anual. Entonces, claro, es un negocio, pues. Yo voy a contestarlo de Hassan inmediatamente, solo para complementarlo, Daniel. Sabemos ya, y está la suficiente evidencia para comprender que el sistema de FP fue creado para sostener la viga central del modelo neoliberal chileno y no fue concebido como un modelo
de previsión o de seguridad social, y por eso es tan importante las decisiones que vienen ahora, porque tenemos la posibilidad de construir un verdadero sistema de seguridad social y no una cosa que sostenga el modelo económico actual, pero tampoco cuando uno quiere construir algo distinto no va y saca la viga, sino que hay que tener un diseño inteligente que permita terminar con la AFP definitivamente, pasar a otro sistema de seguridad social, pero sin que eso provoque una desestabilización económica. Bueno, sobre lo que decía Hassan, efectivamente, al comienzo de la pandemia se aprobó un proyecto que suspendía el pago de servicios básicos para que nadie le cortara los servicios básicos mientras tuviéramos pandemia, y que permitía luego pagar lo que se consumiera en esos meses en una serie de cuotas. Esa ley, que era originalmente por 6 meses, luego se volvió a prorrogar y luego se ha vuelto a prorrogar, y efectivamente termina a fines de este año. Han habido algunas conversaciones para poder extender esto, pero también es muy volátil esa decisión en función de cómo sigue la pandemia. Y eso es un elemento de incertidumbre que cala en otro tipo de decisiones. Y claro, pareciera que ya vamos bien de salida y de repente entra esta cepa nueva que no sabemos muy bien qué es, entonces sigue habiendo una incertidumbre de en qué estado vamos a estar en los próximos 2 o 3 meses. Yo creo que hay alguna posibilidad para que esto se extienda, pero va a depender mucho de la visión de los expertos en materia sanitaria. Esta decisión sí que es más sanitaria que económica, porque no genera un impacto tan grande no genera un impacto en las arcas estatales, sino que más bien se genera algún tipo de acuerdo con las empresas para poder establecer suspensiones parciales y que se puedan pagar una determinada cantidad de cuotas. Dependiendo de cómo va la reactivación económica, que es, como dices, el gran elefante que nadie quiere conversar porque no sabemos qué cresta va a pasar el próximo año. Claro, Hassan, porque solo para dar un elemento, Alemania o Inglaterra que empezaron a establecer medidas pro crecimiento, a soltar las medidas sanitarias y a bajar algunos apoyos fiscales. Claro, ahora de nuevo se están volviendo todos a encerrar en Alemania, en Inglaterra, en otros países, y entonces volviste a 6 meses, 7 meses atrás, y todas las medidas que habéis tomado tienes que volver a echarlas para atrás. Entonces es bien difícil, es muy difícil, el próximo gobierno la va a tener muy difícil, porque diseñar un crecimiento económico es muy jodido en este momento. Calfucura me parece muy interesante. Dice, el caso del gas, estamos pagando 25 lucas por balón de 15. El pan, 2 lucas el kilo. 5 verduras en la feria, 8 lucas. Menos que lo elemental y suma y sigue. Pagamos 19% de IVA en todo. Ese todo está en UF menos los sueldos. Todo eso es cierto, pero el problema de que se suma es que el gas no vale tanta plata cuando sale de nada. Sí. Entonces tiene otras razones. Tenemos un problema que no es de que el gas está carísimo. El gas cuando sale pero el gas también está carísimo. No, ya, ok, pero no está al precio que están vendiéndolo ahora. Son 2 cosas ocurriendo. Sí, es cierto que hay una colusión que está subiendo los precios. Esto es una cuestión general en Chile, que los precios de gas son muy altos porque las empresas están coludidas y pueden cobrar un 10-15%. De hecho, la Fiscalía Nacional Económica los está investigando. No solamente están investigando, ellos sacaron un preinforme que dice claramente si hay un aumento en los precios. ¿No? ¿Lo llevaron al Tribunal de la Libre Competencia o todavía no? Eso hay una comisión investigadora en la Cámara, donde ellos van como fiscalía para decir, mira, esta es la situación. Y de hecho, la recomendación es que estas mayoristas, Lipigas, Abastible y Abastible, no puedan meterse en la parte minorista porque están generando altos precios. Pero independiente de eso, los precios del gas en todo el mundo están subiendo, de la misma forma que los precios de comida están subiendo en todo el mundo. Cambio climático no va a ser como una cuestión apocalíptica, como se pinta, así como van a subir los tsunamis y va a acabar con Nueva York como en las películas de Hollywood. Lo que va a pasar... Sería mejor así, pero bueno. No, va a ser muy trágica esa cuestión porque va a ser la época de altos precios de comida. Y eso golpea primero a las personas que están en vulnerabilidad. Volver a la economía más propia un decrecimiento. ¡Ah, lo que dijo!
sí, un decrecimiento para que la gente tenga su propio sistema y empieza a cultivar sus propios... El autoabastecimiento también sí. tiene sus vulnerabilidades. Sí. Vamos por un camino bien complejo para los próximos años en ese sentido. Y no va a ser fácil para el gobierno. Pero si el Estado empieza a entregar, ¿cómo se llama esta donde se hacen las verduras? Estas cosas, pero cubiertas, ¿no? Para que no haya heladas. ¿Invernadero? Invernadero, calentamiento del agua del sol. O sea, invertir, meter lucas en cuestiones de que hagan... hay poblaciones enteras ya construidas con calefacción solar. Si tendemos ese tipo de cosas, podemos hacer una pequeña protección, por lo menos, y no tan pequeña, respecto del autoabastecimiento, tener gallinita. O sea, se puede. No, eso le resulta repugnante a un economista como Hassan, pero bueno, sí, también. Solo digo que no es tan fácil y que no es tan vienen fácil. Tiempos bien duros, donde el gobierno incluso va a carecer de herramientas para resolver los problemas. Es que en este momento tenemos herramientas para responder y no las estamos ocupando porque al final el resultado de las elecciones lamentablemente sigue dando espacio para grupos que van a bloquear. Tenemos la declaración de hoy día de los camioneros, ¿ah? Sí, que están insistiendo. Tenemos el artículo, ¿no? de la voz de los que sobran. Ahí lo puso nuestra directora en el chat, si queremos ponerlo así. El artículo que habla de cómo es el nuevo Congreso y cómo lamentablemente este nuevo Congreso es bastante más similar al Congreso actual, leve mayoría de centroizquierda, irrupción ultraderechista y 7 parlamentarios de centro, la Cámara de Diputados que acompañará al próximo presidente. Este artículo va partido por partido, hablando de los partidos que han aumentado su votación, y su cantidad de escaños, y los partidos que han bajado sus... Oye, ¿puedo hacerle la pregunta? Yo lo revisé, una radiografía muy buena. Muchas gracias, eso lo hice yo, porque yo soy de la voz de lo que mentira, lo hizo Leonardo Rubilar. Oye, ahí dice, no, ¿quién lo hizo ahí? Dice no, la voz. Está firmado con la voz de los que sobran. Entonces lo hizo la jefa, ya. Oye, no. ¿Lo hizo la B? Lo hizo la B. ¿Por qué no está firmado por Daniel Lavé? Que es un gran periodista, entre paréntesis. Oye, ¿puedo preguntarle al Nico qué pasó con la ley de aborto, la despenalización del aborto? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿No? Brevemente. Bueno, de partida no es una ley de aborto. No, es una despenalización del aborto. Sí, ley de despenalización del aborto. No te escuché, perdón. Sí. ¿Qué pasó, Nico? Bueno, yo creo que hay un sector conservador grande en la Cámara que trasciende la frontera de necesariamente los partidos de derecha, pero también yo creo que hubo poca capacidad de darle realce a la importancia de esa votación. El proyecto. Y porque lo que hemos aprendido en este tiempo de decisiones muy relevantes en el Congreso desde el estallido a esta parte, es que cuando la sociedad, los medios de comunicación y los parlamentarios mismos están muy encima de los temas, eso genera incidencia real. Y a mí me parece que era una votación que venía muy desapercibida. O sea, la votación del cuarto retiro, todo el mundo sabía en qué momento iba a ser, cuándo, dónde, por qué, y se abrió un debate. O sea, creo que pasa porque a ratos la sociedad olvida alguna o no está presente en esas decisiones relevantes, y eso permite que algunos parlamentarios pasen piola, dejen de estar ahí empujando como ocurre con otras iniciativas. Por ejemplo, ahora tenemos aquí en la Comisión Mixta Matrimonio Igualitario, y evidentemente va a ser un tema que mañana va a estar en pauta en todos los medios, y se va a discutir y se va a analizar y esperemos que se apruebe. Pero al final las correlaciones de fuerza están tan líquidas, como decía un poco Hassan, que la sociedad encima de la actividad legislativa, de las decisiones, es fundamental. Y eso ha permitido generar avances importantes en estos últimos 2 años. O sea, yo muchas veces en tu programa dije, mira, imposible vamos a llegar a este quórum, y se llegaban a los quórums, a pesar de que en el papel esas mayorías no estaban. Y es porque la gente ha estado ahí encima, muy pendiente, que es lo que uno esperaría de las democracias modernas, con una ciudadanía muy activa. Yo creo que faltó un poquito de eso para que algunos parlamentarios empujaran con más fuerza y estuvieran
a la altura. estuvieran con la Lo que camiseta pasa es que puesta. hay mucho desconocimiento